exponiendo en el día de hoy. La ingeniera María Cecilia Mijich, ingeniera ambiental, fue subsecretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario y subsecretaria del Plan ABRE de la provincia de Santa Fe. César Mackler es el ex secretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe y y Verónica Gese, industrial, ex secretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, quien va a comenzar con las exposiciones de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas, como siempre les digo. Verónica, el auditorio es tuyo y muchísimas gracias también por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la usina, a los organizadores. La verdad que me toca hablar en un módulo que es muy amplio para el tiempo que tenemos, así que lo que pensamos con Cecilia y con César es que yo les haga una introducción que va a ser mínima, pero ¿por qué digo que es mínima? Porque el tema de energía desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también, como lo vamos a ver ahora, desde el punto de vista institucional, es muy complejo. En Argentina y en el mundo, o sea, esa es una de las cosas que tenemos parecida. Los sistemas energéticos son complejos, con actores complejos, pero bueno, siempre en Argentina la complicamos un poquitito más, vamos siempre un pasito adelante. Así que un poco la idea es contarles cómo está armado el sistema energético nacional, terminar hablando un poco de energías renovables, pero que después, si hay muchas preguntas sobre el tema, yo les voy a dejar mi dirección de mail para que me hagan las preguntas que quieran, porque ya les digo, es muy poco el tiempo para todo lo que tenemos que abarcar. Voy a compartir pantalla y cualquier pregunta al chat y después la hablamos. No, digamos, no tengan ninguna vergüenza en preguntar, porque en general el tema de energía siempre es un tema que nos quedó como en el último orejón del tarro a todos, los gobiernos, los periodistas, en general todos los actores sociales, porque es un tema que es transparente, como es la energía, y está, pero no lo vemos, y justamente eso favorece a los que están en el negocio de la energía también, que después lo podemos tocar al tema. Voy a compartir la pantalla. A ver. Bueno, empezamos con el tema de la energía. Yo voy a checar esto, ahí está. Para definir la energía, porque por ahí, para entender la importancia, ¿no? La vida en todas sus formas es completamente dependiente de la energía. Todos los procesos, desde el primer proceso con el que se crea el universo es energía. Así que también todos los procesos vitales está involucrada la energía. Los vegetales que consumen la energía solar para desarrollar sus funciones vitales, los organismos animales que se nutren energéticamente en forma directa o indirecta de los vegetales, es decir, todo viene ¿de qué? De la energía solar. Eso para tener, digamos, bien presente cómo en realidad todo viene de la naturaleza, ¿no? Y por eso también, porque estamos tratando el tema de energía en el módulo de ambiente. A ver cómo paso acá. Bueno, el concepto de la energía, porque ¿a qué denominamos energía? Se define como la capacidad de realizar cualquier trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y a toda la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía. Todo está, digamos, la energía, como siempre se dice, no se pierde nunca, solo se transforma sus formas. La energía en realidad, según su origen, puede ser energía química, que está contenida en compuestos químicos y que a través de distintos procesos se va liberando. La energía nuclear, que está contenida en núcleos atómicos, obviamente, y que también a través de distintos procesos de fisión o fusión se libera. La energía eléctrica, que es la que más conocemos, que es la que se manifiesta como resultado del flujo de los electrones a través de las líneas de alta tensión y después de baja tensión. La energía mecánica, que se produce cuando algo se mueve, ahí también se produce energía. Y la energía radiante, que es la que está contenida en los distintos tipos de radiación electromagnética. Después podemos distinguir a la energía según su fuente. Si las fuentes
son fuentes renovables, es decir, que tienen una fuente inagotable. Algunos ejemplos, obviamente, es lo que hablamos de la energía solar, la energía eólica, las bioenergías y la energía hidráulica, entre otras. Y las energías no renovables, de fuentes no renovables, que tienen fuentes limitadas. El consumo de los recursos siempre es superior a su capacidad de regeneración. Algunos ejemplos son obviamente los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural, que obviamente no se producen, no se regeneran, porque son producto de un proceso que se dio hace millones y millones de años. Nosotros solamente los extraemos. Entonces, ahí está una de las cuestiones fundamentales para los temas de sostenibilidad ambiental. Y los reactores nucleares, porque también el uranio con el que se produce no es una sustancia que sea renovable. Bueno, esto un poco para introducirnos en las cuestiones más básicas de la energía, porque a veces no tenemos presente estos conceptos cuando hablamos de un sistema tan complejo. Después, bueno, empezamos a ver cómo la energía influye en nuestra vida, en la vida moderna, en todo lo que vino después de la época industrial, de la primera revolución industrial. El ser humano fue desarrollando sistemas de vida para los que era necesaria, para su subsistencia, obviamente, la energía, y después empezó a desarrollar sistemas culturales para satisfacer así necesidades extraalimentarias como vivienda, transportes, bienes y servicios, y para todo eso, para todas esas cuestiones, tanto las primarias como es la generación de conseguir alimento, como para las cuestiones que hoy vemos como más suntuarias, para todo hace falta energía. Eso, digamos, ahí vemos la importancia de un concepto, en realidad, de algo que necesitamos tanto, casi como el oxígeno. Hoy el ser humano, para desarrollar su vida en este planeta, necesita energía, y la necesita en determinados lugares y a través de determinados procesos. Otra vez acá, yo agarrándole algo. Bueno, la energía, pasamos ya, digamos, a hablar de la energía en Argentina, de las fuentes energéticas que tenemos en nuestro país. En Argentina tenemos casi todas las fuentes de energía posibles, en realidad, desarrolladas a través de la historia del país. Se ha ido desarrollando estas fuentes de energía, se han ido desarrollando con diversidad de impulso, ¿no? Obviamente tenemos la energía eólica, que vimos desarrollarse en los últimos años, aunque ya antes, si uno, digamos, se va para el campo, ve cómo la energía eólica nos proveía de agua para los corrales de los animales, con los molinos. Eso también es energía eólica. La energía hidráulica, con las represas que tenemos en Argentina en este momento. La energía solar, que puede ser energía solar fotovoltaica, como también los proyectos que vimos desarrollarse en los últimos años, tanto de los grandes parques solares que se desarrollaron sobre todo en el NOA, especialmente en Jujuy, como lo que es más la cuestión de la energía solar fotovoltaica residencial, que se llama generación distribuida, que en Santa Fe nosotros la conocemos como el programa Prosumidores, que llevamos adelante en los 4 años de gobierno. Y también está la energía solar térmica, que es la de los famosos calefones solares o los colectores solares, que a través usan la energía solar para calentar el agua en este caso. También hay energía solar térmica que se utiliza para cocinar en distintos artefactos que sobre todo se utilizan bastante en el NOA, como son las cocinas solares. Los deshidratadores, también hay varios artículos que hoy se pueden fabricar para utilizar la energía solar, dependiendo de la zona en el país en la que estemos, porque bueno, ahora cuando venimos hablando de cómo la energía surge de la naturaleza, entonces entendemos que no en todos los lugares tenemos la misma disponibilidad de energía, o la misma disponibilidad de fuentes de energía. Después también en Argentina tenemos energía nuclear, en algunos lugares, que en un momento fueron, en la historia de Argentina, en algún momento fueron muy importantes en la matriz energética. Hoy se han quedado un poco retrasados, pero Argentina tiene también, en este caso,
un desarrollo propio de reactores, de pequeños reactores, que es importante y que a futuro podríamos, si quisiéramos y si así lo decidiéramos, utilizarlos un poco más. Y obviamente los combustibles fósiles, que en Argentina tienen la particularidad de que empezaron hace más de 100 años a ser digamos, un objeto de política pública al decidir el Estado argentino hacer toda la exploración en el sur para ver si Argentina tenía pozos petrolíferos. Ese fue el general Mosconi, el famoso general Mosconi, que es el que funda lo que hoy conocemos como YPF. Eso fue hace más de 100 años y es importante, si a alguien interesa, leer algunos libros que hay sobre la historia de YPF porque marcan mucho cómo se fue desarrollando la Argentina. Porque como vimos desde el inicio, de lo que, como veníamos hablando, no hay ninguna posibilidad de desarrollo industrial y hoy no hay posibilidad de desarrollo humano si no tenemos energía. Por eso fue en un inicio, y digamos que por muchos años, un objetivo primordial y estratégico del país, de Argentina, y por eso invertimos en la empresa YPF todo lo que invertimos durante esos primeros 80 años, más o menos, en los que YPF fue solamente del Estado Nacional. Obviamente después pasamos a otro esquema, pero ya lo vamos a ver después. Así que Argentina tiene muchas fuentes de energía, y acá no están, porque este mapa las dejó fuera. Siempre es un tema de discusión porque desde Buenos Aires no se las valora como tendríamos que hacerlo, que es a lo que son las bioenergías, que son las que se generan a partir de cultivos, como por ejemplo la caña de azúcar, el maíz y la soja, que son los biocombustibles, y también la bioenergía, que en este caso es gas, que es lo que llamamos el biogás, que se genera a partir, en general, de residuos de las actividades pecuarias de este país. Hay varios casos. En Santa Fe nosotros tenemos producción de todas las bioenergías posibles. Tenemos plantas de biogás, tenemos plantas de biodiesel y de bioetanol de maíz. No tenemos todavía bioetanol de caña, pero en el norte santafesino podría volver a desarrollarse la zona cañera y ahí poder poner en funcionamiento nuevamente con caña los ingenios y obviamente la fábrica de alcoholes que hay en esa zona. Así que nosotros en Santa Fe tenemos todavía mucho potencial por avanzar. Esto era un poco para que conozcamos esta situación particular de Argentina. Bueno, el sistema energético argentino. Empecemos con el sistema eléctrico. La matriz energética depende en primer lugar de las centrales a combustibles fósiles, es decir, hay motores, en general son motores que funcionan principalmente a gas natural. Estos motores generan energía eléctrica y están distribuidos en toda la Argentina. Si ahí vemos, el 63% de la energía eléctrica de Argentina en 2019, y hoy debe estar un poquito más incluso, está generada no solamente con combustibles fósiles, sino con gas natural. Ahí vemos la importancia de este suministro para lo que es la vida diaria nuestra y también el desarrollo industrial. Y en segundo lugar, también tenemos centrales hidroeléctricas, que todos las conocemos, que serían más o menos un 27%, y el restante 10% que son centrales nucleares y renovables. Bueno, ¿cómo se divide el sistema energético? Tenemos primero obviamente a las empresas que generan. Ay, espérenme porque tengo la gata acá, la voy a encerrar, perdón, un segundo. No hay problema, no hay problema. Me está hinchando y me quiero que Los problemas de la nueva virtualidad nos pasa a todos. Ahora sí. Se ve que tiene algún reclamo para conmigo y claro. Estoy yo sola en la casa. Entonces, como decíamos, están las empresas que generan esta energía, que tienen, en este caso, estas centrales
que decimos accionadas en general a combustibles fósiles, a gas natural, a veces a gasoil y en algunos casos incluso a fuel oil, como había hasta hace un tiempo ahí en Rosario. Después las centrales hidroeléctricas que en general son de los estados provinciales, como pasa en Córdoba, o del Estado Nacional. Las centrales atómicas o nucleares que también son del Estado Nacional, y las renovables que tienen otro esquema y son de empresas, propiedad de empresas privadas. Ese es un sistema, digamos, que opera como un mercado. Las empresas generan, hacen la inversión, generan y tienen contratos con CAMESA, que ahora vamos a comentar qué es. Después, esa energía que se genera se tiene que transportar desde los lugares donde se genera, ¿no? Para transportarlas hay largas líneas de transporte, que son esas grandes torres que vemos como que parecen robots gigantes. Esas son líneas de extra alta tensión, que es lo que se llama transporte. Son empresas público-privadas que son concesionadas, ahí escribí mal, concesionadas, obviamente, y entonces es una concesión que el Estado Nacional le entrega a, en su mayoría, una empresa que se llama Transener, que es la que se encarga de mantener esas redes de transporte. Y también, obviamente, eso tiene un costo que se le paga a Transener. Y después están las empresas de distribución, como es el caso de la Empresa Provincial de la Energía, de la EPE, y de las cooperativas, de las 64 cooperativas que en este caso en Santa Fe prestan el servicio en determinadas localidades o en algunos sistemas más aislados que son zonas rurales. Todo este sistema, generación, transporte y distribución, en las empresas de distribución, en nuestro caso son empresas públicas o cooperativas, pero hay otras provincias que han decidido privatizar en su momento a estas empresas y están a cargo también a través de concesiones de empresas privadas. Todo este sistema, digamos, tiene diferentes niveles regulatorios. Pero en general lo que vamos a nombrar siempre es a CAMESA, que CAMESA es la empresa que se encarga como hacer como de un broker, de concentrar la demanda y la oferta para, digamos, en este caso, operar y despachar esa generación y entregarle a cada uno de los distribuidores, en este caso a la EPE, entregarle la energía en el momento en que la necesita y generar un precio spot. Un precio que sea estable para todas las distribuidoras. Entonces la empresa CAMESA es una empresa de gestión privada con un propósito público. El paquete accionario se encuentra participado en un 80% por los agentes del mercado mayorista, que son las empresas que están, que son las empresas generadoras que estén en el primer renglón, las empresas de transporte que son menos pero están y son privadas, y también las distribuidoras. Y un 20% de esas acciones es el Estado argentino, que en realidad, en este caso, por algo que vamos a hablar después, que son los subsidios, termina controlando todo. Acá, como yo decía, su función principal es operar y despachar toda esa energía que se va generando y calcular los precios del mercado spot. Eso es una operación a tiempo real. CAMESA tiene en Pérez, ahí cerca de Rosario, tiene digamos, su centro de operaciones en el que va despachando cada una de las centrales de generación de acuerdo a cómo se van necesitando en el país, de acuerdo obviamente a la demanda y la época del año. Eso es minuto a minuto. Y también, bueno, a través de eso administran las operaciones comerciales, es decir, van generando un precio que se llama un precio estacional, que toman cuánto sale la generación, eso ahí se lo tendrían que estar cobrando a las empresas distribuidoras, le suman el transporte y se lo tendrían que estar cobrando a las empresas distribuidoras. ¿Qué pasa en Argentina? Obviamente en Argentina, en este momento tenemos una gran parte de ese precio subsidiado. Estoy yendo un poco rápido, pero porque después quiero que me pregunten lo que les queda de duda. Después del sistema eléctrico, que es del que hablamos, tenemos el sistema gasífero, que también está dividido en tres puntos, que está el sistema de la generación, que es los que extraen, en este caso el gas, que son empresas privadas,
las petroleras, obviamente, y YPF, que es un 51% del Estado argentino, y un 49% sigue estando en manos privadas. Esto es importante saberlo porque YPF, digamos, nosotros pensamos que sigue siendo la misma YPF que conocimos cuando éramos chicos, que era una empresa del Estado Nacional, que después la privatiza y se la vende a Repsol. Repsol la tuvo algunos años y después se reestatizó, pero no se reestatizó el paquete completo accionario, con lo cual una gran parte de la empresa, el 49%, es de capitales privados. Eso en realidad está, digamos, las acciones están públicas, así que se rige por el mercado. Son estas acciones que decimos, o que uno ve en los diarios, que han caído muchísimo de su precio. YPF se ha devaluado en los últimos años mucho por los vaivenes macroeconómicos de Argentina, por tal vez fallas en la administración y una falla de perspectiva probablemente, y sobre todo por la relación que tiene YPF con el proyecto Vaca Muerta, que después, ahora cuando hablemos de combustibles líquidos también vamos a hablar. Después obviamente está el transporte de ese gas, que también está hecho en grandes tubos que recorren toda Argentina para llevar el gas, no solamente que se produce en el sur, en las provincias del sur, en Vaca Muerta, sino también el gas que traemos de Bolivia y el gas que hoy estamos desde hace unos años trayendo en buques que se llegan a la zona de Buenos Aires y ahí se mete ese gas en un buque regasificador y de ahí va a este sistema de transporte. En nuestra provincia hay grandes ductos de transporte, muy largos, y tendría que estarse terminando el GENEA, que es el gasoducto del norte, que tendría que terminar conectándose con Bolivia para poder traer gas también desde allí. El sistema de distribución, en este caso, son empresas privadas concesionadas en la zona de Santa Fe. La distribución está a cargo de Litoral Gas y de algunas cooperativas y empresas de las municipalidades que, por ejemplo, donde yo vivo, que es en Esperanza, está a cargo la distribución, a cargo de SAPEM, de una empresa de la municipalidad. El ente regulador, en este caso, es el ENARGAS, y es el que determina todo lo que tiene que ver con los precios y la calidad del servicio. En este momento el ENARGAS está intervenido, el ENRE también, que es el ente que regula al sistema eléctrico, pero debería tener un directorio que sea estable a través de todas las administraciones nacionales para poder establecer una política clara con respecto a los precios. Calcular cuál es el precio al que nos tienen que cobrar a nosotros los usuarios el gas, de acuerdo a las obras que tienen que ir haciendo las distribuidoras y las transportistas para mejorar y mantener y mejorar la calidad del servicio. Hasta acá, digamos, tenemos el sistema gasífero está regulado completamente por el Estado Nacional. Y me olvidé de mencionarlo antes, el sistema eléctrico está regulado diferente. La parte de lo que es generación y transporte está regulado por el Estado Nacional, y en lo que es distribución está regulado por las provincias. Esto quedó así en la época en la que se generaron las leyes de privatización, tanto para el sistema eléctrico como para el sistema gasífero. Fueron dos leyes muy seguidas que se trataron casi en los mismos días, y ahí quedó bien determinado que las provincias son, como es en el caso de Santa Fe, son las encargadas de regular todo lo que es el sistema de distribución. Por eso nosotros tenemos a la empresa provincial de la energía, y en otras provincias tienen empresas privadas, pero las auditan y las regulan los estados provinciales. Y después tenemos el sistema que sería el de los combustibles líquidos, que en realidad no es un sistema, sino que es un mercado, y ahí uno tiene que hablar prácticamente en este momento de Vaca Muerta y de la importación. YPF tiene un 65%, casi un 70% del mercado de combustibles líquidos en la Argentina, con lo cual es una empresa cuasi monopólica y fija los precios prácticamente de toda la actividad, obviamente con este peso que tiene sobre el mercado. Entonces, tanto para el tema de gas
para la generación del gas y todo lo que es el proyecto de Vaca Muerta, YPF tiene una importancia muy, muy grande, porque un peso muy grande en todas las decisiones, y la credibilidad y la certidumbre, la estabilidad de la empresa está íntimamente ligada con la política argentina y con la estabilidad o inestabilidad macroeconómica, va sufriendo lo mismo que nos pasa a nosotros, y entonces Vaca Muerta no termina nunca de despegar. De todas formas, el proyecto de Vaca Muerta, hay mucha gente que opina, entre ellos del Instituto General Mosconi, que no está probado que las reservas que hay en Vaca Muerta sean realmente reservas que se puedan extraer a un costo razonable. Entonces ahí partimos de una discusión desde hace ya unos cuantos años en la cual, digamos, no está saldada porque no hay ningún informe técnico que explique que todo ese gas que hay, que eso sí es cierto que hay, va a poder ser extraído a precios competitivos en relación a los precios de mercado internacional. Es decir, si en vez de nosotros invertir un montón de dinero para que YPF y el resto de las petroleras tome, ese gas, extraiga ese gas y lo transporte hacia los lugares donde se va a consumir, o lo exporte, el precio de todo ese proceso va a ser un precio competitivo, si no nos convendría importar, en este caso, gas. En esta situación, en esta discusión, obviamente termina ganando el lobby petrolero en generar las discusiones, pero técnicamente no hay hoy comprobado de que Vaca Muerta, sobre todo porque también los precios internacionales del gas están fluctuando mucho por la pandemia, por la disponibilidad de gas de los países de la OPEP, que es la Organización Mundial de los 8 países que son los que tienen petróleo y gas en el mundo. Entonces, ese precio, que no es un precio de mercado, sino que está fijado por esta OPEP, estuvo fluctuando mucho. Entonces, realmente el tema de Vaca Muerta, si no fuera por un lobby, digamos, político y empresario, hoy estaría totalmente, digamos, con el pulgar para abajo, porque no hay ninguna seguridad y la inversión tiene que ser muy grande. Va a ser muy grande y ya viene siendo muy grande desde hace muchos años de los argentinos. Es decir, lo que estoy hablando es de acá al futuro. Ya para atrás nosotros invertimos como país muchísimo dinero en pagar, por ejemplo, extra, un cierto precio extra a los que querían extraer gas de Vaca Muerta para hacer, digamos, como un caramelo de traer a las petroleras a invertir en Vaca Muerta. Entonces lo que fue el plan gas, lo que fue al barril criollo en determinado momento, el gas criollo, todos esos precios que pagamos como más caros de los que, digamos, el precio que surgiría si lo compraríamos lo importaríamos, ese extra lo estamos poniendo de nuestro bolsillo los argentinos a través de los impuestos o de la emisión monetaria. Así que Vaca Muerta es todo un punto, sin tocar el tema ambiental. El tema ambiental, en el caso de Vaca Muerta, no solamente el ambiental de la zona en la que se genera el proyecto, con todos estos temas de los residuos, de la utilización de agua, de los procesos sísmicos que se están dando, que es una cosa que está ahí toda en duda, sino también con los temas de emisiones de gases de efecto invernadero que si Argentina se pasa completamente a gas, que es lo que están buscando obviamente, que no solamente sea la movilidad, pasarla a gas, extender los gasoductos que lleguen a todos lados, para depender un poco más de ese gas de Vaca Muerta y poder decir, bueno, este gas lo vamos a usar en la Argentina. Así que en todo ese entramado, digamos, uno ve que Argentina, en vez de ir hacia las energías renovables, está planteando una transición energética que va hacia el gas natural. ¿Por qué? Porque el tema de Vaca Muerta obviamente atrae inversiones grandes de los mismos poderes de siempre. Y acá volvemos a hablar de lo que yo decía al principio, de que a quienes les conviene que nosotros no sepamos nada de energía o nos interesemos muy poco en energía. El rubro energético tradicionalmente es un rubro de muy pocas personas.
de muy pocas empresas que tienen una gran porción del mercado. Y si ustedes dicen, bueno, pero en realidad esta YPF, que es del Estado argentino, yo le puedo decir que el Estado argentino en realidad casi no controla YPF, porque una estructura de más de 70.000 empleados y del tamaño que tiene YPF y las interacciones con el mundo privado que tiene YPF, no es algo que un Estado, ni siquiera un Estado nacional fuerte, pueda llegar a controlar. Por otro lado, tampoco es bueno que haya una empresa como YPF, porque estamos hablando de que tenemos el 65-70% del mercado de los combustibles líquidos que lo maneja una sola empresa. Aún siendo una empresa que es 51% estatal, en general se trata de que para evitar monopolios naturales, o para evitar monopolios en este caso no naturales, se pase por encima del 30% del mercado por cada empresa. Es decir, YPF tendría que ser en este momento más o menos 3 empresas para competir entre sí y generar, digamos, en esa competencia mejores precios y mejor posibilidad de control de la empresa y más flexibilidad. Pero bueno, eso es una discusión que obviamente no está saldada. Así Pero te que... puedo interrumpir brevemente. sí. Perdón, Ay, María, no sé si me ves. Bueno, primero para agradecerte todo esto que estás diciendo, que está bárbaro y muy completo. Después para decirte que hay 2 comentarios de Marcelo, que si querés podés leerlos en el chat. Y bueno, y si no, lograr la interacción una vez que vos finalices tu exposición. Y después nada más para aclararte que quedan los últimos 5 minutos, así si vos necesitabas sintetizar o bien desarrollar una idea más para que tengas en cuenta esos tiempos. a ver, las preguntas. Nada más me quedaba como para terminar el tema de las tarifas y subsidios. Ok, Eh, genial. Si querés, cuando finalizás, yo te leo las consultas de Marcelo. Dale. Sí, ahí, digamos, lo último que iba a decir, y ya dejé de compartir pantalla, es que nosotros en Argentina estamos en un proceso muy difícil, del que va a ser muy difícil salir, que va a ser muy difícil, más que todo, diría doloroso salir. En este momento, aproximadamente un 70% de la tarifa eléctrica que estamos pagando está subsidiado por el Estado Nacional. Para 2021 se estima que van a ser unos 10.000 millones de dólares los que va a gastar Argentina en subsidios a las tarifas, no solamente la eléctrica, sino también en este caso al gas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el sistema está colapsado, que si uno hoy quisiera aumentarle a la gente lo que debería, o sea, lo que económicamente debería suceder, socialmente es inaceptable, es incontenible. Pero también es incontenible los 10.000 millones de dólares por año que gasta Argentina en subsidios. Entonces, cómo hoy la discusión está dada y todos los que estamos en los rubros energéticos estamos charlando y estamos discutiendo y tratando de encontrar una salida, es cómo se sale de este esquema de subsidios para que no se deje de subsidiar a los que lo necesitan, como era el caso en su momento de la tarifa social, pero empezar a salir de este esquema, porque además tiene ciertas perversidades el esquema de subsidios, que es que, por ejemplo, no tiene premios y castigos en el consumo, y eso para todos los que es eficiencia energética y lo que tiene que ver con el impacto ambiental es bastante, es poco probable hoy en Argentina que cualquiera se lance a hacer una inversión en energías renovables o en eficiencia energética, porque las tarifas están muy bajas en relación a lo que es el costo de generación de energía renovable. Entonces, esa relación entre la que vos tenés que salir de un esquema de subsidio, pero seguir y ir a invertir dinero en que la gente tenga cada vez más acceso a medidas de eficiencia energética para bajar su consumo, no solamente en las pymes o en las empresas, sino también en lo que es el sector residencial, que en Santa Fe nosotros teníamos todo un plan y que somos la primera provincia que tiene una ley al respecto de lo que es eficiencia energética en las viviendas, sino también que invertir una parte de estos subsidios en un esquema de crecimiento de las energías renovables, para poder hacer que la gente sea cada vez más dueña
de su propia energía, que obviamente al empezar a ver cómo es, digamos, cómo se genera la energía cuando uno tiene lo que hemos verificado en Santa Fe con el programa Prosumidores, que teníamos en su momento más de 400 prosumidores, es que cuando la gente se involucra en el tema energético y empieza a relacionarse con todo este rubro, es mucho más consciente, además de que pasa a ser dueña de su propia energía, es mucho más consciente de las implicancias ambientales que esto tiene. Bueno, yo corto acá porque ya tienen que empezar los demás. Si querés, alguna de las preguntas las Sí, contesto, y Vero, si no... sí, claro, claro. Tenemos ahí dos comentarios, tres, porque está el de Gastón también. Tenemos dos que son referidos a Marcelo, te los leo rápido. Argentina padece en este medio enormes problemas estructurales de raíz muy profunda y añeja, por ende estos no se resolverán en plazos cortos ni en forma poco costosa, a lo que agrega solo el 4% de vaca muerta está desarrollada. Se habla de que podría llegar a entre 10 y 15% en el corto plazo, pero con la infraestructura actual el consenso es que colapsaría porque hoy en día hay fuertes tensiones en lo que hace al costo y la calidad de las viviendas en toda la provincia de Neuquén. Bueno, hace un comentario acerca de su opinión al respecto del tema. Además tenemos a Nicole con una consulta acerca de eso de que Macri no era que había vendido vaca muerta a Estados Unidos, consulta. Gastón habla de qué bueno saber de dónde viene la energía para poder de esta manera pensar prácticas que nos permitan ser más sustentables en nuestras organizaciones. Y por último, otra vez Marcelo, ¿por qué un porteño paga 7 veces menos que un santafesino o un rionegrino? Consulta. Mira, el tema, empiezo por lo de Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene un bajo desarrollo justamente porque está afectada por todas las variables macroeconómicas en general. Y además por esto que hablábamos de que lo que sería el precio del gas, al hacer la comparativa, cuando vos tenés que hacer una inversión en algo, decís, bueno, pero ¿a esto a cuánto la voy a vender? Y cuando vos te fijas, ¿me conviene comprarlo en Argentina o producirlo en Argentina o comprarlo, importarlo? Bueno, eso que yo decía de las cuestiones de precio entre lo que es el gas de importación y lo que es el gas de vaca muerta, por los costos que tiene el gas de extracción, el gas de vaca muerta, hacen que esa ecuación sea una ecuación difícil. Por eso todavía no se ha podido solucionar ni... como decía, sin entrar en la discusión de si hay que invertir o no en vaca muerta. ¿Por qué no ha explotado un supuesto yacimiento que es gigantesco? Porque es mucho más complejo que eso y tiene que ver con precios internacionales y la poca certidumbre de este país, y el riesgo país también. Y por otro lado, el tema de las tarifas, que lo respondo rápido. Primero, las tarifas, una parte de la tarifa que vos pagás es el valor agregado de distribución, que es el costo de la EPE, en este caso. Es el costo de operar la EPE, de mantener las líneas de alta tensión, las de media tensión y las de media tensión. Ese precio varía de distribuidora en distribuidora, y no es lo mismo mantener 55.000 kilómetros de línea como uno tiene en Santa Fe, que con una cantidad de usuarios que son 1.300.000, que por ejemplo en 10.000 kilómetros que tienen Edenor y Edesur en Buenos Aires, tienen 2 millones de usuarios. Entonces el costo tal vez no es tan diferente, pero se divide entre muchos más usuarios. Pero además, al ser líneas urbanas y de otro tipo de tensión, obviamente el mantenimiento es más simple y les requiere menos estructura y menos infraestructura. Tienen muchas menos estaciones transformadoras en esos lugares. Y por otro lado está la otra parte, que es que muchas veces en Argentina hemos subsidiado a Edenor y Edesur nosotros mismos, es decir, desde el interior estamos subsidiando, estuvimos subsidiando muchas veces. Hoy es otra de los momentos de este país, lo fue también en 2014, 2015, cuando nosotros ayudábamos a pagar los sueldos de los empleados de Edenor y Edesur. Así que ahí también está la cuestión esta de la perversidad de esas zonas superpobladas, que es necesario mantenerlas en funcionamiento de alguna forma a un costo muy bajo para que la gente, digamos, pueda seguir viviendo ahí y además lo siga votando, porque esa es la realidad. Más allá de la implicancia social que tiene la electricidad en sectores vulnerables, nosotros estamos subsidiando a través de Edenor y Edesur a lugares
que sabemos que son los lugares que tienen el mayor PBI per cápita de Argentina. Entonces, no lo digo por los sectores vulnerables, sino por los que no, digamos, no deberían estar en este momento siendo subsidiados por nosotros. Hay una cuestión natural de costos que hace que obviamente haya menores costos donde hay más densidad poblacional, pero además hay en este caso una cuestión, una decisión política de que en esos sectores del país se pague menos tarifa. Muchísimas gracias, Verónica, muy completo en un tema que para la mayoría de las personas que estamos en el auditorio es bastante desconocido. Así que clarísimo, una síntesis en muy poco tiempo de un montón de temas que me imagino que no habrá sido fácil poder sintetizar de esta manera. Así que te agradecemos muchísimo. La tenemos a Ceci Mijich por un lado y lo tenemos a César Mackler por otro lado. Bueno, el auditorio es de ustedes, para quien de los dos quiera continuar. César, hace señas, Ceci, que vas a continuar, César. Así que, ¿te parece bien? Ah, no. Si querés prender el micrófono. Ah, el micrófono no podés hablar. La necesitamos a Sabri. Ahí está, ahí Ahora sí. estamos. No entendía la Sí. seña. Gracias, Mariano, la verdad que Bueno, le di. bienvenida. Ahí, ¿se me escucha? Sí, ¿Hola? te escuchamos perfecto, te escuchamos bien. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Vero, que bueno, entiendo que tenía otra reunión, así que no sé si se iba a quedar. Hoy, bueno, habíamos prometido hacer un poquito de los temas energéticos, un poquito de gestión de residuos, con lo cual con César vamos a tratar de complementar rápidamente, porque ya nos queda media hora, 40 minutos, y la verdad que es un tema en el que a mí me gustaría que podamos intercambiar. Rápidamente comparto una pantalla como para meternos de lleno en bueno, la cuestión de gestión de residuos. A veces nos preguntamos qué son los residuos, y no hay una única definición, y la verdad es que el término es bastante subjetivo, ¿no? Los residuos son algo que para el que lo genera no tiene un valor, con lo cual lo único que necesita es descartarlos o deshacerse de los mismos. Puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Pero la verdad que muchas veces a esto que llamamos residuos, o la mayoría de las veces, si le buscamos un poco la vuelta, estos residuos se convierten en materia prima, o pueden convertirse en materia prima, y ser de mucha utilidad, y hasta, ¿por qué no?, convertirse en una salida laboral, como hoy lo es para muchísimas personas. Entonces, cuando hablamos de residuos, y acá quiero compartir, yo no sé si la ventanita tapa o no, pero es algo que a mí me gustaría que ustedes se lo puedan quedar como una foto. Ustedes ven acá una torta, un gráfico que es una torta, y pregunto, y acá no quiero complicar la Sabri, pero si alguno quiere abrir micrófono o compartir un poco, si alguno de ustedes presta atención a qué es lo que se tira, o qué cosas son las que ustedes tiran en el cesto de residuos de su casa. ¿Podemos abrir el micrófono a la sala en general, Mariano? ¿O Sí, una lo vamos a complicación? intentar, es un poco complejo, medio sorpresivo, pero ahí está, la tenemos a Sabrina muy Ya atenta. están abiertos los micrófonos. Ahí está. Bien, están abiertos los micrófonos. A mí me gustaría que reflexionemos un poco juntos. Voy a sacar la pantalla, que podamos abrir los micrófonos y compartir un poquito. ¿Alguno presta atención a qué tira en su casa? Ejercicio. ¿Alguien que quiere ir a ver de un pique en su cocina? Marcelo, te veo ahí como dubitativo, como que nunca prestaste atención a lo que tiraste. A ver quién anda ahí, Gastón. No, bueno, ¿qué tal? Hola. Yo Hola. particularmente trato de separar, por lo Bien. menos, no soy muy estricto en orgánico y no orgánico, pero separo en función de lo que va a ir al contenedor naranja y lo que va al contenedor verde que se entierra. Entonces, trato de hacer un equilibrio ahí en lo que, cómo voy poniendo las cosas, pero bueno. Bien. Creo que deberíamos separar aún más todavía. Gastón, y por ejemplo, ¿qué separás? Ahí está, No. ahí alguien me escribe
cartón, plásticos, latas, papel. Claro, lo mismo que dice Juanma, en general es lo que saco hacia aparte para llevar al contenedor naranja. Las latas, las botellas, todo eso lo voy sacando aparte. Bien. Tenemos a Marcos también en el chat que opina parecido a Gastón, tiene su compost por un lado y por otro lado lo del naranja y por otro lado lo del verde. Agrega Bien. eso en el chat. Me quedo con la carita de Marcelo. Marcelo, ¿alguna observación en tu cesto de residuos de tu casa? Marcelo Regiardo. No sé si está congelado o si Me parece que está congelado, Ceci, sí. Ahí tenemos varios que se animaron a hablar, pero en el chat. Bien. Inés, ¿no se me anima a decirme qué tira en el cesto? César. Cecilia puso en el chat que preguntaba qué era lo del naranja, porque creo que Cecilia es de Santa Fe, y nosotros cuando hablamos de naranja hablamos acá de Rosario, que es el que va, digamos, las cosas que separamos. Por eso le contesto por acá que preguntaba Cecilia. Ya estoy de nuevo, Ceci, tuve un pequeño problema doméstico. Bien, César, ¿vos qué tirás? ¿Yo qué? ¿Qué tirás No te escuché. en la basura? ¿Qué tirás en la basura, César? Muy poco, porque yo soy Mackler, pero Mackler Casaroli. Mi abuelo directamente no tiraba nada. Bien. Y yo no tiro prácticamente nada, y con lo cual mi señora se enoja porque dice, vos guardás todo. Pero bueno, en promedio debe ser lo que vos pusiste en la caracterización. Bien. Es una cantidad muy grande de residuo orgánico. Lo que más se tira es residuo orgánico. Perfecto, esa es la conclusión, y como tarea le voy a dejar a este grupo, que de ahora en adelante pueda empezar a prestar atención a las cosas que tira en su casa. La basura se estudia, los residuos se estudian, hay locos como César y yo que somos particularmente apasionados dentro de todos los temas que existen en el tema ambiental. El tema de residuos empieza a convertirse como en una pasión bastante particular, y se estudia al nivel de que se realizan muestreos casa por casa, se abren las bolsas, se separa por tipo de residuo, se pesa, y en función de eso salen estudios como este. Para que todos más o menos sepamos y lo corroboremos en casa, más del 50% de los residuos, dependiendo de la época del año, y de los lugares, y de la situación económica, son residuos orgánicos. ¿A qué le llamamos residuos orgánicos? Los residuos orgánicos fundamentalmente son restos de alimentos, aunque ustedes no lo crean, somos uno de los países que tiene mayor pobreza, pero que también tira mucha comida. Y se desperdician muchos alimentos, no solamente en el consumidor final, que somos cada uno de nosotros en nuestras casas, sino que también se desperdician muchos alimentos desde su producción, su recolección y su procesamiento. Recientemente salió una nota en donde pone muy en jaque el tema alimentario en nuestro país, y cómo las pocas empresas que manejan este negocio o este comercio desperdician y despilfarran muchísimos alimentos que terminan en los rellenos sanitarios o en las pérdidas en los campos. Para que cada uno de nosotros preste atención, particularmente en Argentina van a encontrar en la fracción orgánica mucha yerba, somos materos, en épocas de crisis, bueno, hoy la yerba vale mucha plata, con lo cual empieza a verse una disminución en su consumo, pero sigue estando. Hay desperdicios de alimentos, ¿en qué sentido? Cocino de más, guardo en el tupper porque no lo quiero tirar, lo dejo dentro del tupper y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo, y pasan los días, y termina o en la basura, y en el mejor de los casos, si hay algún perrito o algún animalito que lo consuma.
tenemos mucho desperdicio de alimentos también por malas compras. ¿Qué quiere decir esto? Compro de más en la verdulería, compro de más frutas y verduras, tiene un mal aspecto, porque nosotros generalmente nos guiamos por el tema de lo estético de las verduras y las frutas. Un dato importante es que perdimos quizás ese aprovechamiento de hacer compota de frutas, cuando vemos una fruta un poco madura, o de hacer caldos, o de cocinar las verduras, evitar que se pudran, digamos, adentro de la heladera. Entonces, muchas veces compramos de más, eso que va quedando, que tiene mal aspecto, termina en la mayoría de los casos dentro de nuestro cesto de residuos. Por supuesto que hay mucho que tiene que ver con cáscaras, con hojas, con pelar la papa, pelar la zanahoria, pelar la verdura que voy a utilizar, que termina en el cesto de basura. Y por último, los productos vencidos. Compramos de más, la lata, el puré de tomate, el alimento que viene envasado, no nos dimos cuenta, se nos venció la mayonesa, la sabora, con lo cual esta gran masa, que es una de las más contaminantes además, porque en su putrefacción, en su degradación, elimina muchos gases y elimina mucho líquido, que son los dos factores más contaminantes al medio ambiente, termina convirtiéndose en una fracción a la que le tenemos que prestar atención en casa, y tenemos que evitar el derroche en todos estos aspectos que yo les mencioné. Entonces acá le doy la ventaja y la desventaja, digamos. No está bueno saber que uno tira en su mayoría elementos o productos que podría haber evitado que suceda eso, que terminen en los residuos, sino que además esta fracción puede terminar, como muchos mencionaron en el chat, en una compostera, haciendo compostaje. El compost es un proceso natural, físico-químico, que lo que hace es, a través de unas bacterias que están naturalmente, van descomponiendo la fracción orgánica, revolviéndola, humedeciéndola un poquito, terminamos convirtiéndola en compost para las macetas, para la huerta, y se termina formando una materia orgánica muy nutritiva. Datos importantes para hacer un buen compost: no tirar nada cocido, cociné el pollo, el asado, por favor, reutilicémoslo. Hay muchas recetas de las abuelas, tomémonos el tiempo, hagamos mi abuela, bueno, como César, en mi casa no se tiraba nada, con lo cual si había pollo de más, había carne de más, se hacían ravioles, se hacían canelones, se hacían empanadas, se hacían tartas, pero la comida no se tiraba. Y esto es algo que hay muchas recetas caseras que tenemos que volver a aprovechar, que tenemos que retomar esa práctica de quizás las generaciones más grandes, y evitarlas. Después compremos los que vamos a consumir, no compremos de más. Seguramente muchos de los que están acá viven solos, o son una pareja, un matrimonio, amigos, amigues, lo que sea. Bueno, si somos pocos en casa, tratemos de comprar lo que vamos a consumir. Yo sé que no queremos ir varias veces al supermercado, varias veces a la verdulería, y que a lo mejor lo que estoy diciendo es algo básico, pero les aseguro que si empezamos a prestar atención, algunos de nosotros en algún momento pasa por esta situación y bueno, termina haciendo compras de manera inadecuada. Y después, vuelvo a repetir, cáscaras, cáscara de huevo, cáscara de zanahoria, cáscara de papa, de hojas marchitas, de la limpieza de la lechuga, todo eso puede ir a nuestra compostera, mezclado con hojas y con ramas, sale una buena materia orgánica para nuestra huerta o para nuestras macetas. Esto estamos entonces en el 50%, 58% de los residuos que generamos en nuestra casa. Aproximadamente entre el 30 y el 35 son materiales inorgánicos, materiales secos, materiales reciclables, lo que muchos de ustedes mencionaron en el chat. Papel, cartón, metales, vidrios, plásticos, que tienen un valor comercial, que tienen un objetivo y una finalidad en el comercio y en la industria, y que a través de distintos procesos se separan, se clasifican y se venden, y vuelven a la industria en el que cada uno de ellos salió. Y finalmente tenemos entre un 10 y un 15% de residuos
que no tienen ningún tipo de utilidad más que la incineración. Esto es importante, en nuestro país la incineración está prohibida, no puede realizarse la incineración de residuos sólidos urbanos para generar energía, por ley. Este es un debate muy grande de ambientalistas. César, acá ayúdame también un poco vos. Tiene una historia en nuestro país, el tema basura cero y el tema incineración. Mackler. No, a ver, se siente sí. No, acá hay una... en realidad hay residuos, o sea, no es que la incineración esté prohibida solo en la provincia de Santa Fe, ¿no? A nivel de todo tipo de residuos. Por ejemplo, hay ciertos residuos peligrosos que se, digamos, su gestión se lleva adelante por un decreto provincial, que es el 1844, en el cual, según la corriente de residuos peligrosos, hay algo así como 49 corrientes diferentes de residuos peligrosos, hay muchas de ellas que deben ser incinerados en plantas habilitadas, con todas las condiciones para hacerlo y de tal manera que en los gases de combustión no haya productos contaminantes. Ahora, en la ley, como dijo Cecilia, la ley 13055 de basura cero, también esto se da, si no me equivoco, en Ciudad de Buenos Aires, está prohibido el tratamiento térmico de los residuos. O sea, y en realidad no está prohibido porque vaya a generar contaminación. Está prohibido conceptualmente. ¿Por qué? Porque realmente los equipos con alta tecnología de incineración y que después todos esos gases pasan por un equipo lavador de gases que sale más caro que el propio equipo incinerador, o sea, los gases salen totalmente limpios. ¿Cuál es la visión ecologista respecto y por el cual se presionó y se generó esa parte en la ley 13055 que no permite la incineración? Es que el fundamento de esto es que dice, bueno, si quemamos los residuos, es como si los residuos desaparecieran, entonces nunca vamos a ir a cuestiones de cambiar el consumo para generar menos residuos, para separar más los residuos y para tratar más los residuos. Ese es el fundamento. Sin embargo, en muchos países del mundo y en algunas provincias de Argentina, la incineración no está prohibida, y ya digo, no es que genere un problema ambiental, sino que la normativa está hecha bajo el concepto de que si yo quemo los residuos, es como que desaparecieron, me saqué el problema de encima, entonces los gobiernos no harían el esfuerzo en cambiar las conductas ciudadanas, como decía recién Cecilia, para generar menos orgánicos y para generar en general menor cantidad de residuos, y una vez generados que estos en una economía circular se vuelvan los que pueden, que vuelvan y se reciclen y que vuelvan como materia prima para diversos procesos. Yo agrego algo a todas las cosas que dijo Cecilia. Primero que ya la clase pasada, cuando hablamos de todas las problemáticas de los consumidores más ricos, de la clase media que emulaba los estilos de vida de los consumidores más desarrollados, y que todo eso producía un impacto sobre los límites planetarios, hablábamos también de la ineficiencia, ¿sí?, con el cual se trataban todas las materias primas, todos los productos. Y una de esas ineficiencias es la que habló Ceci antes. O sea, hay una ineficiencia muy grande, como dijo ella, en el consumidor final, y que podría mejorarse sí que con el estilo de vida actual, donde uno no puede ir todos los días a la verdulería como hacía mi mamá,
todos los días a la carnicería, como hacía. Ahora es más difícil, ahora los dos de la familia trabajan, tienen que ir una vez por semana, y bueno, y ahí se compra muchas veces de más, pero también aparece una gran ineficiencia, y como dijo Cecilia, no solo en el consumidor final, sino que aparece también en toda la cadena. Hay los mercados y en los procesos de fabricación de alimentos se tira cualquier cantidad de comida. Ahí en toda la cadena, incluyendo al consumidor final, se tira una gran cantidad de comida. Y después, lo que respecto al gráfico que presentó Cecilia, hay una cuestión interesante para ver, que es la siguiente. Porque siempre se dice, hay que recuperar todo lo que se tira en la basura, hay que recuperarlo, hay que reciclarlo. Reciclar, y cualquier vidrio, cartón, plástico, papel, etcétera, metales. Pero fíjense, como puso ahí el cuadro Cecilia, 58% de fracción orgánica. Eso no se puede reciclar. Sí se puede tratar generando procesos de biogás, generando procesos de compost, pero no es tan simple, es un proceso mucho más complicado, mucho más caro y de un mucho mayor control. Cecilia tuvo a cargo muchos años es más, la hizo ella, la proyectó ella, la planta de compost de acá, y no es fácil llevarla adelante, no es que porque uno pone la plata y el compost se hace solo, no es así. Entonces tenemos 58% de fracción orgánica, 6% de pañales y apósitos. El pañal tampoco es recuperable, ni siquiera tratable. Bueno, en Barcelona lo tratan los pañales de una manera, bueno, pero igual, es un proceso muy caro y muy complejo. Y 11,7% de plástico. ¿Por qué hablo de plástico acá? Porque el plástico no es fácilmente recuperable. No es que yo junto todos los plásticos y me los llevo y lo meto en una máquina y me sale una ruedita de plástico nueva. No es así. Porque los plásticos, si bien se llaman a todos plásticos, son una serie de polímeros, polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, PVC, uno de alta densidad, otro de baja densidad. Hay un montón de tipos diferentes que cuando los tengo todos juntos no los puedo meter en una máquina y reciclar, porque no, cada uno es un producto distinto. Entonces tengo que separar a cada uno de ellos de los plásticos en general. Si yo tengo separados todos los plásticos, tengo que hacer una sobreseparación, una reseparación de cada uno de ellos para poderlos reciclar. No es simple el tema de la separación y la recuperación del plástico. Entonces, si sumamos el plástico en este porcentaje de orgánico, pañales y plástico, tenemos un 75% que no es fácilmente tratable. O sea que, por eso cuando les dicen, sí, hay que recuperar, hay que reciclar, bueno, nos queda el 25%. Y de ese 25% hay muchos materiales combinados y un montón de cuestiones que no es fácilmente que yo lo voy a separar así nomás y lo voy a poder reciclar, que no son recuperables. O sea que si nosotros empezamos con todo eso, nos queda entre un 10 y un 15% de material fácilmente recuperable. Todo lo otro, o sea, estamos hablando de entre el 85 y 90%, es material donde siempre se puede hacer algo, no todo tiene que ir a un relleno sanitario, puede ir un 30 o 35%, como hacen los países más desarrollados, pero nos queda una gran fracción que hay que poner mucho esfuerzo, ingeniería y logística, y eso significa plata para recuperarlo, ¿no? Así es. Como decía César, cuando todos, a ver, las cuestiones más vinculadas a lo ambiental, que empieza todo como un movimiento más naif, más cool, por decirlo de alguna manera, empieza con el tema del reciclaje, ¿no? Con el tema de lo inorgánico. Si nosotros estudiamos finito, bien finito, el impacto de los residuos, la fracción que más impacto negativo genera es la fracción orgánica, sin lugar a dudas.
Si ustedes empiezan a prestar atención en sus casas y empiezan a hacer algún ejercicio de este tipo, se van a dar cuenta que la parte orgánica lo que hace es generar muchos líquidos que entran en contacto con otros materiales, que se contaminan, que puede transportar elementos peligrosos en su corriente, y este líquido termina, en el peor de los casos, directamente penetrando en la tierra y llegando a nuestras napas freáticas. Además, el orgánico es la fracción más pesada de los residuos, de la bolsita de los residuos. Cuando ustedes empiezan a separar, se empiezan a dar cuenta que la bolsita de los reciclables es más voluminosa, es más liviana, no hace olor, no contamina, y seguimos teniendo esta fracción orgánica. Ahora bien, todo el movimiento ambientalista empieza con el reciclaje. Y también hay un ataque muy fuerte a los plásticos. Y acá viene la segunda etapa, que es lo último que quiero dejarles. La verdad que esta es una clase para hacerla de 1 hora, pero nos quedan solamente 10 minutos. El tema del reciclaje surge fundamentalmente porque es aquella fracción que tiene un mayor impacto social. En países como los nuestros, en países subdesarrollados, aproximadamente el 10% de los habitantes de las ciudades viven del reciclado, viven de los residuos, de recuperar y de vender. Existe un mercado, en la mayoría de los casos bastante injusto, en donde el que más junta es al que más le pagan, en donde está regulado de una manera muy informal para mi gusto, y en donde, por supuesto, no es lo mismo aquel que tiene una cooperativa, con mucha más poder económico, con posibilidad de adquisición de equipamiento, de tener un camión, de tener una chata, con aquella persona que muchas veces es el escenario del microcentro de Rosario, y hoy en muchos más lugares, que está en una bicicletita, en una moto, o caminando, o muchas familias que van a buscar sobre todo el cartón, y digo cartón porque el cartón y el papel es lo que mayor valor comercial tiene, es lo que se puede llevar más cantidad, pesa más, en un volumen más chico, y con lo que muchas veces changueando, uno se hace el pesito en el día para llevar el alimento a la casa. Ahora bien, estos materiales, el secreto es que no estén manchados, que no estén mojados, porque cuando estéticamente sucede alguna de estas dos situaciones, o por ejemplo la caja de la pizza engrasada, disminuye muchísimamente su valor de compra, digamos, y prácticamente en algunos casos no se puede volver a utilizar. Con lo cual, el reciclado surge prácticamente con la fracción inorgánica, papel, cartón, metales, vidrios. Algunos de ellos tienen más valor comercial que otros en el mercado, como por ejemplo los metales, pero se generan en menor porcentaje, disculpen. Pero empieza a surgir esto también como una salida laboral importante para un sector de la sociedad que claramente es el más vulnerable, o el que además lo atraviesan las problemáticas de ingresos económicos, si se quieren, y en esto se convierte toda una cadena de situación a la que hoy nos lleva a tener la mayor parte de nuestra población en situación de riesgo social. Prácticamente al orgánico no se le prestaba demasiada atención. El orgánico es una fracción que empieza a hablarse más en estos últimos años. Quizás los que estudiábamos más los residuos o veíamos experiencias internacionales o países que están más avanzados en el tema, prestábamos un poco más de atención a este tratamiento, a esta fracción, pero como dijo César, la planta de Rosario es muy joven, tiene apenas algunos años, 7, 8 años, se inaugura en el 2014, pero empieza a funcionar fuertemente en el 2015, es la planta de compostaje más grande de Latinoamérica, gestionada por el Estado, proveniente de residuos sólidos urbanos, domiciliarios. Por supuesto que el compostaje también se puede hacer a partir, por ejemplo, de la biodigestión de materia fecal de animales, a partir de también la utilización de ramas, de restos verdes, pero hacer compostaje a partir de la corriente de residuos domiciliarios es una de las cosas más difíciles, me animo a decir, para el Estado, porque rara vez esta fracción se separa de una manera adecuada y de una manera correcta, como para poder generar las condiciones naturales de temperatura,
de humedad, de pH, todas las condiciones adecuadas necesarias para que la materia orgánica termine siendo una realidad. Por eso empieza a hablarse mucho y a promoverse el tema de el tratamiento del orgánico en nuestras casas, que sería la mejor alternativa. Y muchas veces para eso te dicen, pero tengo que tener espacio, y hace olor, y dónde lo pongo. Tiene sus complejidades, pero claramente es un tema que empieza a instalarse socialmente y que empieza de alguna manera a compartirse, y la gente empieza a querer desarrollarlo. Acá algunas fotos de lo que puede ser un compostaje a gran escala. Ustedes pueden ver que los residuos se colocan en manera de parvas, pueden ver algunos caños porque es necesario que se ventile. La ventilación puede hacerse de esta forma, o volteando el compost, como ustedes lo ven acá, sobre la margen izquierda, con una pala, una retroexcavadora, una pala, una máquina vial. Claramente se necesitan inversiones importantes. Para que el compost se haga, obviamente demora entre 60 y 80 días, dependiendo de las condiciones, y que las condiciones sean las mejores, y se necesita, nuevamente lo digo, aireación, humedad, un buen pH, con lo cual, cuando hablo de pH, es que el material no sea ni muy ácido ni muy alcalino. Eviten en sus casas tirar rodajas de limones o de cítricos, por lo menos en exceso, y también eviten tirar, por ejemplo, si tomamos el mate con azúcar, que por ahí va a traer hormigas y algún otro insecto que es propio y natural de este proceso. Bueno, acá un poco lo que decía, los parámetros físico-químicos que se controlan. Acá como ejemplo la planta de tratamiento y de compostaje de Rosario, está diseñada para recibir 200 toneladas de residuos por día, tiene una línea de clasificación para retirar los residuos voluminosos, los grandes, algunos reciclables que se recuperan, y después automáticamente se va, bueno, estas son las prensas con las que se compactan los materiales, los famosos materiales reciclables, plásticos, papeles y cartón sobre todo. Y bueno, acá van a ver una chipeadora, que es una máquina que sirve para chipear y para trozar ramas. Perdonen que estoy en las 2023. Distintos tipos de plástico. En la corriente de reciclables van a encontrar hasta 7 tipos de plásticos que se pueden identificar con estos símbolos que ustedes ven acá: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Cada uno de estos plásticos tiene un destino diferente, se clasifica de una manera diferente y termina en una industria diferente. Pero todos ellos pueden recuperarse. Este simbolito ustedes lo pueden encontrar en cualquiera de los envases que tienen en sus casas. Y bueno, no me quiero meter en algo muy elevado. De esta forma, esto es la extrusión y el peletizado. ¿Qué pasa con el plástico? Una de las grandes preocupaciones que tenemos y que hay a nivel mundial, porque empezó a usarse muchísimo plástico desde la revolución industrial a esta parte. En líneas generales, lo que se hace con el plástico es molerlo, derretirlo, descomponerlo y volverlo a armar. Y acá ustedes pueden ver el peletizado, que está en este extremo, en el extremo derecho, y en el extremo izquierdo la famosa extrusora. Una vez que se derrite el plástico, se vuelven a armar estos hilos de plástico que vuelven a la industria. Bueno, acá está un poquito todo el proceso, desde el fardo del plástico, el triturado, el lavado, se vuelve a armar, como dijimos, en este peletizado, se meten en las máquinas, se derriten a presión y temperatura, y se arma el extrusado para que vuelva a la industria. Básicamente y rapidito, este es un pantallazo de qué son los residuos, qué generamos en casa, qué generamos de manera individual, qué se puede generar en una industria y en un comercio, qué podemos hacer con eso, por qué es importante reciclar. Y da para mucho más, lo vuelvo a repetir, con César me animo a decir que nos quedamos a disposición, Mariano, y bueno, a disposición de las preguntas y consultas y lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Ceci y César. Veloz, pantallazo de ambiente, entorno saludable, energía, bueno, y todo lo que hablamos. Bueno,
Está abierto el chat para quienes quieran hacer preguntas. De hecho, creo que también tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos. Estamos justo en la hora de cierre, pero quienes quieran hacer alguna consulta, este es el momento. Teníamos ahí en el chat algunas opiniones previas de la gente, bueno, referidas justamente a cómo tiraban la basura, dejaban acerca de esa consulta, Ceci. Teníamos una consulta de Alberto, bien cortita, que hablaba de si era real que empresas como los locales de comidas rápidas, más conocidas, tiraban muchos alimentos por día. Es así, Mariano, y acá me animo a decir, no es un ataque en contra de las grandes corporaciones, pero bueno, McDonald's también tiene mucho marketing y merchandising con esto de que recicla. La verdad es que me animo a hablar desde mi ex humilde lugar como subsecretaria de Medio Ambiente, nunca logramos hacer algo conjunto con McDonald's. Prácticamente todos, ninguno de sus envases tiene un valor comercial para los recuperadores urbanos. Es un material, la verdad, totalmente medio mentiroso todo ese marketing. Bueno, ahora les vino bien para ahorrar costos el tema del sorbete, pero bueno, la verdad es que nunca pudimos coordinar absolutamente ninguna estrategia con ellos, y lo que dice Alberto es cierto, ningún local gastronómico dona, por el tema de que no hay una protección con respecto al consumo de ese producto del fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Hubo muchos juicios o acusaciones de ingestas o de intoxicación de productos o de comidas que se regalaban o que se donaban, y bueno, esto llevó a que tanto los de comida rápida como los restaurantes, ¿viste? Es como que ellos te dicen, bueno, te lo envuelvo, llévatelo. Primero para que no termine en la basura, y segundo porque para ellos es un gasto importante la gestión de residuos. Ellos pagan por residuos enterrados en Rosario, Claro, no claro. así en otros lugares. Entonces es como que, bueno, yo voy al restaurante, más vale regaláselo vos. Ustedes van a ver que en algunos casos, los que están más involucrados te dicen, lleváselo vos al chico del esquino, lleváselo vos a la persona que está afuera, pero yo no se lo puedo dar. No es lo mismo que el que consume y paga por eso, lo regale después lo que le sobró, bueno, que lo haga el restaurante o el comercio. No lo hacen por una cuestión de protección, digamos. Claro. Ceci, tenemos a Miguel levantando la mano. Miguel, si querés habilitar tu micrófono, podés. Bien. Sabri te va a ayudar si es que no podés. Mientras tanto, yo voy a leer algo que nos dejó en el chat Nicole. Hubo un tiempo en el cual decían que las pilas no se tiraban con el resto de la basura porque eran muy contaminantes. Su mamá las había juntado en un frasco de vidrio. Cuando llamó para preguntar dónde las llevaba o cómo las tiraba, le dijeron que de a 5 en la basura. Consulta cómo sería. Bueno, Ceci, César, si está Vero por ahí, para respetar los tiempos. Recuerden que nos quedan los últimos minutitos para cerrar. Yo rapidísimo, okay. Y César me complementará. La verdad es que no hay un tratamiento de pilas a escala industrial o masiva. Hay algunas experiencias de las universidades. La pila, para poder desmembrarla en sus componentes metálicos, se utiliza fundamentalmente en laboratorio efedrina, con lo cual para reciclar la pila deberías inscribirte en el Cedronar, algo que muchos esquivan. Acá César es químico y me va a ayudar con esa parte. Y la verdad es que lo que uno intenta es que el vecino trate de no comprar excesivamente pilas, porque la pila es un residuo peligroso, es un residuo que es muy caro disponerlo, que no tiene un tratamiento y que no conviene amontonarlo, porque cuando vos lo amontonás en una botella, y lo pueden hacer la experiencia en su casa, eso explota o reacciona en términos propios y se alcaliniza. Por ejemplo, hasta las experiencias en Rosario pasadas, César, corregime, que en un momento te decían que tenías que poner la pila en el hormigón, y hasta llegó a suceder que ha fisurado al hormigón. Con lo cual... Porque produce gases. Correcto. Claro. Hable, ingeniero. No. Esto es muy simple, pero la pila es una cuestión emblemática. Pero para todos, siempre que trabajen los residuos, vean qué van a hacer desde el principio hasta el final. No se queden con el principio solo porque después se le arma lío. Cuando yo entré como secretario de Medio Ambiente a la provincia en el 2008, vienen de la municipalidad de Reconquista
y dice, sí tenemos un problemita. ¿Y cuál es el problemita? Y tenemos un galpón con 7 toneladas de pilas que juntamos durante 4 años y ahora no sabemos qué hacer. Ah, y no saben qué hacer y me viene a traer el problema a mí, le digo yo. Si ustedes hicieron mal las cosas, ¿qué le dijeron a la gente? Que recupere las pilas y no sabían qué iban a hacer con las pilas. Entonces digo, tenemos que ser conscientes. Si nosotros hacemos una campaña de gestión de algún residuo, tenemos que saber, bueno, sí, lo vamos a decir que la gente lo vamos a ver, pero tenemos que saber qué vamos a hacer al final con ese residuo. Termino con esto, Ceci, ¿qué pasa con las pilas? Las pilas, si las tiramos a la basura y van a un relleno sanitario, el lixiviado, no es que sea bueno, pero el lixiviado que se genera se trata. Por lo tanto, lo tenemos de alguna manera controlado. Si nosotros juntamos todas las pilas juntas, ahí sí tenemos un residuo peligroso. Y cuando tenemos un residuo peligroso, que se puede tratar, pero hay que tratarlo en una tratadora de residuos peligrosos, donde sale 25, 30, 35 pesos el kilo. Estamos, o sea, imagínense una municipalidad que tiene que pagar 7 toneladas de residuos peligrosos, el tratamiento más el transporte. Entonces, por eso dicen que si no se tiene la cadena total de lo que se va a hacer, no juntemos nada si no vamos a saber qué se va a hacer al final con lo que se juntó. Las pilas es un tema emblemático. La lógica sería no tanto en la pila alcalina, que esa no es tanto problema en que vaya a la basura, sino las pilas botón, que volvieran, o sea, que se hiciera cargo el propio generador, o sea, la empresa que no que vendió, sino que hizo la pila. Pero bueno, todavía nos falta bastante acá para las leyes de packaging y de responsabilidad extendida del ahí, producto. Mariano, estoy leyendo en el chat, por favor, yo todas esas experiencias caseras, o leo lo de la ecobotella y a mí me agarra urticaria, sinceramente, ustedes discúlpenme. Yo para aclarar, digamos, el movimiento de la ecobotella terminó convirtiéndose en un fenómeno social muy fuerte, pero la pregunta es, ¿alguno sabe dónde termina la ecobotella? La ecobotella le sirve a un emprendimiento de Ciudad de Buenos Aires, que es un privado, y esto generó un movimiento tan grande en donde nadie quiere pagar un flete. Primero que la botella por sí sola va por un lado y termina en un destino, en una industria, en algo concreto, en un proceso físico-químico que se reinserta en un futuro producto. Todo lo que es eso simbólico, hacer una botella y hacer una casa. Yo pregunto, ¿ustedes se harían su propia casa con botellas rellenas de pilas y de nylon y de papelitos de caramelo? Es algo simbólico, es algo que se hace una vez, no es algo masivo, no es algo de escala, no es algo que resuelve el problema. Digo, no está mal para concientizar, para jugar, para los niños. Ahora, seamos conscientes y serios con el tema de residuos. Cada residuo tiene su propia industria. Lo que no se recupera, chicos, y hay que buscar una solución para eso. La verdad, no, meterla a serrín, una botella, más de 20 años, la de Gatorade, no Gatorade, con pilas adentro, por favor, no lo hagan, porque, digamos, sí, es preferible mezclarla y tirarla con los residuos, al menos en la ciudad de Rosario, los rellenos sanitarios tienen control sobre los gases, sobre los líquidos, pero no hacer esas cosas que no son de escala y no resuelven el problema, no lo resuelven y no terminan en la industria como deberían terminar. En todo caso, creo que tenemos que hacer esfuerzos por generar proyectos que utilicen como materia prima estos materiales y los volvamos a incorporar a un proceso productivo. Todo el resto que es simbólico, que es lindo, que es naif, es para un porcentaje muy chiquitito, una cosa muy pequeña, y pensémoslo antes si nosotros lo haríamos, si nos haríamos una casa con botellas, digamos. Otra cosa que ustedes me digan, se desarrolló un proceso en donde se construye un ladrillo que tiene una eficiencia, que es térmico, que tiene las mismas condiciones, y que vos te harías una casa con eso. Ustedes piensen si ustedes se lo harían antes de hacerlo. Miguel quería hablar.
Tenemos a Miguel con el micrófono abierto para hacer la última pregunta. En el último Bueno, minuto. ¿me escuchan? Perfecto. El tema de los residuos, los rellenos sanitarios en la zona nuestra, ya no. El extremo sur de la provincia de Santa Fe, para que tengan conocimiento, con respecto a los residuos, el tratamiento, está bastante organizado. Esta es una población de 5.500 habitantes, satélite de Venado Tuerto, donde Venado Tuerto tiene una planta, después de haberse dictado la ley de basura cero, hay una planta que va, es decir, en su oportunidad la provincia estableció 5 puntos donde hizo núcleos donde van los tratamientos de la basura. Le faltó decir una cosa. ¿Quién tira más residuos? Es las clases altas. La clase baja prácticamente ya no tira residuos. ¿Saben por qué? Porque no tiene. Claro. Segundo, en la economía social hay cooperativas, estimada Cecilia, y ahí viven un montón de familias que estén desorganizadas o no, pero créame, esa economía popular, llamémosle así, vive infinidad de familias. Y lo último, no sé si preguntarle al ingeniero o a usted, que lo que no se habló, un residuo muy peligroso, que son los envases de agroquímico. ¿Se da cuenta? No sé hasta el día de hoy, fíjese que yo soy de un pueblo rural, le estoy hablando. Sí, de Murphy, yo soy de Alcorta, Miguel. Ah, bueno, yo soy de Murphy. Entonces, ¿qué hacer con los envases de agroquímico? El ingeniero a lo mejor tiene alguna idea, pero eso va, vuelve, es un peligro. Es un peligro. No sé, en lo demás estamos bastante nosotros bien organizados. No hacemos relleno sanitario. Comúnmente está todo tratado. El problema es el plástico, como dijo Cecilia, que debe tardar como 100 años en degradarse. Lo principal es ese problema de los residuos de agroquímicos, los envases, para ser más exacto. Bueno, Muchísimas nada gracias, más. Miguel. No sé si César o Ceci quieren... No, hay un problema. En la zona de Venado sí tienen plantas de recuperación bastante interesantes que funcionan relativamente bien, pero lo que no está funcionando bien es el relleno sanitario, a donde, como mostró Cecilia en esa torta, es donde va la mayor cantidad y termina realmente en basural a cielo abierto. Ahí hay algo para mejorar, que se hizo bastante, de todos modos. Ahora, esto no puede mezclarse con el tema, como dijo Miguel, de los bidones o envases de fitosanitario. Para eso hay una normativa de presupuestos mínimos nacionales, porque se sabe de esta problemática, pero la cual nunca se implementó. Nunca se implementó. Realmente no hubo, porque acá es muy difícil, perdón, es muy difícil, no solo para la provincia de Santa Fe, para cualquier provincia tomar el tema de los envases de fitosanitarios sola. Porque el envase de fitosanitario, una vez que uno volcó el líquido, se transformó en lo que se llama, lo que les había dicho al principio, el decreto 1844 de residuos peligrosos. O sea que debe tratarse, transportarse y gestionarse como un residuo peligroso. Hay una forma en la cual, desde que uno lo utiliza hasta que lo lleva al acopio donde se debería, donde a partir de ahí desclasificarlo en esa parte como residuo peligroso, porque si no nadie lo trataría. Pero realmente no hubo en ningún momento desde que salió la ley, no me acuerdo qué número es, de presupuestos mínimos de envases de residuos peligrosos, de residuos de fitosanitarios, no hubo una voluntad de los gobiernos nacionales de querer solucionar el problema.
pusieron a una entidad que se llamaba Campo Limpio para que gestionara esto, y realmente esta entidad lo único que hacía era buscar la forma de favorecer a los fabricantes y de que nadie, y que no tuvieran que poner un mango. Porque la idea es de que el propio fabricante del fitosanitario se haga cargo de la gestión del sistema, ¿no? Tal cual, en César, Argentina... perdón, Ceci, No, dale. es que algo más. En Argentina Ok. estamos bastante lentos con varias definiciones que deberían tomarse, como por ejemplo la responsabilidad extendida al productor a través de la ley de envases, y lo mismo para todo lo que es residuos informáticos y electrónicos. A veces no le prestamos atención todos esos residuos que a lo mejor no son tan frecuentes, pero que últimamente con la tecnología cada vez cambiamos más rápido el celular, cada vez cambiamos más rápido las heladeras, lo habíamos hablado con César en la primera clase, los residuos también no tienen la misma vida útil que antes. Por ejemplo, mi mamá tuvo un lavarropas 20 años, ahora a los 5, 6, 7 años se te rompen lavarropas. Todo ese tipo de residuos tienen componentes que son denominados peligrosos, que necesitan un tratamiento especial. La mayoría de ellos se pueden recuperar, pero se necesita inversión para recuperar eso, y la verdad es que el productor los coloca en el mercado y se olvida de que eso existe. Y corre lo mismo para todos los tipos de envases, los plásticos. Entonces, debería existir un impuesto o una carga o una sobretasa que diga que el productor, el que coloca eso en el mercado, después se haga cargo de ese problema, porque terminamos pagando todo con nuestros impuestos el tratamiento de algunos residuos, que no debería ser tan así, porque siempre, digamos, son unos pocos los que se llevan los recursos naturales para producir, para convertirlo en productos, y encima después nos hacen cargo del residuo, y el residuo termina siendo un pasivo de los gobiernos que ponen sus ingresos, que son a través de nuestros impuestos, para reciclar o para recuperar o para enterrar. No sé si me explico. En esto que hablaba César de la economía lineal, ver cómo vamos a una economía circular, pero también a repartir la torta, no que unos pocos se queden con mucho y que los mismos de siempre sigamos pagando con nuestros impuestos este saldo que es de unos pocos que se llevan mucho dinero con lo que colocan en el mercado. Vale para Coca-Cola, McDonald's, etcétera, 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 etcétera. Así que no, yo sé que es un tema para charlar mucho más, no los queremos aburrir con César. Nada, Mariano, vos nos dirás. No, creemos que aburridos no están en absoluto. De hecho, en el chat tenemos un montón de felicitaciones y agradecimientos para ustedes. Así que tanto Ceci como César y Vero también, que no sabemos si está porque tenía otra reunión, les agradecemos muchísimo. Es muy gratificante escuchar a especialistas que realmente conozcan tanto de una temática y que además nos puedan dar conocimientos, porque no es algo que tengamos con tanta frecuencia en las organizaciones en las que habitualmente estamos todos y todas. Así que es súper enriquecedor lo que nos han dejado en este breve lapso de hora 30, hora 20. Les agradecemos muchísimo y bueno, esperamos que podamos tenerlos nuevamente para seguir charlando de estos temas que son tan necesarios y generan tanta conciencia, y que a través de las organizaciones también podemos generar conciencia a toda la comunidad. No sé, Ceci, César, si quieren cerrar con algo, si no, estamos en Agradecerle a todo el equipo, Mariano, a vos, a María Noel, a todo el grupo de Juanma, lo veo, bueno, a todo el equipo de la Comisión Social de Políticas Sociales. Nos parece súper importante que los referentes y las personas que estén en las instituciones puedan hablar de esto, puedan conocer, puedan ayudar a educar, algo que hablamos en estas clases. Y obviamente estamos a disposición para seguir hablando, para armar los proyectos que quieran, para trabajar en sus instituciones. La verdad que para nosotros no hay nada más gratificante que eso, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mariano. Muchísimas gracias. Contrario, muchas gracias por estar con nosotros, César. Lo mismo para Ceci y Vero. Bueno, a quienes están acá y que habitualmente nos vemos todos los lunes, les contamos que los próximos 2 encuentros corresponden al módulo de género y organizaciones sociales, que es bien interesante y es una temática muy rica para poder escuchar a los especialistas que vamos a tener desde la semana que viene. Así que nuevamente les decimos que el próximo lunes lo vamos a estar esperando a las 19 horas
para las 19:05 lo más puntuales posible es arrancar. Bueno, les deseamos muy buena semana y les agradecemos por estar, como siempre, con nosotros. Nos quedan las últimas 4 clases. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego. Audio Jungle.